y espíritu se alineen en esta mañana contigo. Espíritu de Dios, toma por completo nuestro ser y ayúdanos a permanecer, a caminar, poder atender, Señor, en esta mañana lo que tu palabra hoy, Señor, ministrará sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tú conoces mi necesidad, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, y esa necesidad eres tú, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad. Tú eres esa fuente inagotable. Tú eres quien llena por completo nuestra vida, Señor. Cuando tú estás en nosotros, cuando tú estás sobre nosotros, nada más es necesario. Dile, Señor, sacia mi sed. En el nombre de Jesús. Santo tú eres. Cuando nosotros como hombres no podemos obrar porque estamos limitados, es donde entra tu espíritu a hacer lo imposible. Y eso que es imposible para los hombres, para ti es posible, Señor. Por eso te pido, Padre, ven y sacia. Te pido, iglesia, que por un momento puedas callar. Nos cuesta hacer silencio ante su presencia. Estamos acostumbrados a hablar con Dios, pero nos cuesta permitir que Dios hable con nosotros en la intimidad. Sopla, Espíritu. Sopla. Abre nuestros ojos, oídos espirituales, porque tú eres Espíritu, Señor. Debemos callar nuestra alma, nuestros pensamientos, para poderte atender. Guíame, Espíritu de Dios, a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer y no lo que yo desee hacer en mi corazón. Guíame, Espíritu, y guía a tu iglesia en esta mañana para que tu palabra se escriba en nuestros corazones y la pasemos por obra en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra serán siempre para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Tengo este privilegio de parte de nuestro Señor de compartir en esta mañana un tiempo especial. Quiero empezar con una anécdota en esta mañana. ¿Saben qué es una anécdota? Historias reales para edificación del creyente. Amén. Cuenta aquella historia en una sección grupal, en un salón de clases. Aquella maestra en un momento dado llama la atención de todo el grupo, tomando un vaso de agua en su mano, y todos esperaban oír la pregunta.
expectativas. Dice ella, ¿está en el vaso medio lleno o medio vacío? En aquel lugar, y pregunta a ella, ¿cuánto pesa este vaso? La respuesta de los alumnos del grupo varió. Entre 200 y 200 gramos creían ellos que pesaba este vaso, que estaba a medio llenar de agua. Aquella maestra respondió, el peso absoluto no es lo importante, sino el percibido. Porque dependerá de cuánto tiempo yo sostenga el vaso, así será su peso. Si sostengo durante 1 minuto, no es ningún problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día por completo, mi brazo se entumecerá y quizás se paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, así es el reino del Señor. Cuando nosotros pensamos en aquellas situaciones, problemas, circunstancias, en un rato no pasa nada. Pero si seguimos pensando en ellas un poco más, empezarán a doler. Y si pensamos en ellas todos los días, se convertirán en algo que paralizará nuestro corazón, nuestros pensamientos, y la fe será paralizada. Pues el vaso, si está en las manos del Señor, confiado está, y a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas o necesidades, por más tiempo que nos sostenga el Señor a nosotros, más gloria o más victoria podemos ver en nuestras necesidades. Amén. ¿Por qué arranco con esa introducción? Porque quiero llevarlos a una enseñanza que el Señor me llevaba a recibir primeramente. Antes de predicar, nosotros recibimos esta enseñanza, y es una historia que hace mucho tiempo yo la había recibido, la había entendido, pero su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Siempre su palabra, no importa cuántas veces se repita, hay algo nuevo. Y le he titulado esta enseñanza, para los que toman apuntes, cuando algo anda mal, es mejor leer las instrucciones. Amén. Repita, cuando algo anda mal, es mejor leer las instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones del creyente? El manual de vida, la palabra de Dios. Y cuando cosas están pasando en nosotros, cuando hay circunstancias, cuando hay debilidades, dificultades, pues buscamos el consejo, buscamos someternos a nuestras autoridades, y es bueno porque estamos bajo cobertura. Pero el manual es eficaz, amén. El manual siempre va a tener una respuesta divina de parte del Señor. Y vamos a ese manual en esta mañana, y quiero que me acompañen a la palabra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 5. Yo sé que muchos hemos visto esta historia, porque es una historia impactante. Amén, ¿estamos allí? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Daniel capítulo 5, versículo 1. Y en presencia de los 1000, él bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes mujeres y sus ¿qué? Concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Diga conmigo, qué gran tragedia. Pues en aquel banquete era permitido lo que el rey Belsasar estaba haciendo. Pues era el rey, tenía potestad, tenía toda la cobertura, ¿sí? Es más, en el tiempo aquellos, pues les era permitido a los reyes tener concubinas, tener mujeres, pero hubo algo que desagradó a Dios. El rey Belsasar se embriaga por completo, es tomado por la
por lo que produce el vino y comete una locura. Y la locura que comete el rey Belsasar era una locura que se acostumbraban a cometer muchos reyes en aquel tiempo, y era irse en pos de dioses ajenos. Y él, después de esa embriaguez, dice que alabaron los dioses de oro, plata, de bronce, de hierro, madera y de piedra. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto le molesta a Dios que adoremos otros dioses? A Dios le molesta, dice que Él es celoso y le da ira, le molesta que esto pase. Versículo 5: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía lo que la mano escribía. Allí está la mano, y la mano escribía. Y cuando la mano estaba escribiendo, en aquel momento el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en su reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. El rey estaba embriagado. Era una gran fiesta, había más de 1000 personas. Y Dios necesitaba llamar su atención, como lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Cuando el Señor siente que nos estamos desviando, perdiendo el propósito, Él produce o permite algo para llamar su atención. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su amor, necesitaba llamar su atención de una manera loca, porque esto fue algo loco, esto fue algo sobrenatural. Pues están todos embriagados en aquella hora, están todos bajo el efecto del alcohol, adorando otros dioses, y el Señor trae de la nada una mano. Y esa mano empieza a escribir sobre aquella pared esa escritura. La pregunta es: ¿qué creen ustedes que aconteció a todos los participantes de la fiesta cuando una mano sale de la nada y tiene la capacidad de escribir sobre aquella pared? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues lo primero fue que al rey se le fue la borrachera. Tenía Dios que ponerlo otra vez en la conciencia para hablarle lo que él le quería hablar. Y todas las personas alrededor fueron impresionadas, impactadas por esto que el Señor permitió. Pues una mano estaba escribiendo en la pared, no había nada más sino una mano. Es más, la mano traía un marcador o traía un tejo, no sé qué traía, pero estaba escribiendo. O sea que la fiesta se dañó. Pues con este acontecimiento, ¿qué más fiesta iba a haber allí? Quiero invitar a alguien del público, por favor, de la iglesia, que venga un momentico acá. Colaborador. Uno nomás. Y dice en el versículo 9: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora, fueron traídos delante de mí todos los sabios astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación,
pero ninguno ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Era una gran recompensa. Pero ¿qué dijo Daniel? Entonces Daniel respondió y dijo delante de ti, delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El rey Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Antes de la interpretación, Dios usó a Daniel para recordarle a su hijo lo que había pasado primeramente ¿con quién? Con su padre. Dios no solamente revela lo que nos está pasando, sino que nos lleva también ¿a dónde? A la raíz del problema, porque esa es la intención de Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron como comer a un buey y su cuerpo mojado con el rocío del cielo. Hasta que él reconoció que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre el rey y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor, ahí viene la revelación, ¿no? Primero el Señor lo confronta a través de Daniel, ahora viene la revelación. Sino que contra el Señor el cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyo todos sus caminos nunca honraste, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Amén. Entonces Daniel va a revelar la escritura allí. Y la escritura de aquella mano que se escribió decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue lo que la mano escribió en aquella pared. Ahora, yo quiero que intentes borrar lo que se escribió allí. Con la mano si quieres, bórralo. Cuando Dios decreta algo, ¿qué pasa cuando Dios decreta algo? Cuando Dios dice en su palabra, se cumple, porque se cumple, sea el designio que se diga. Pero en este caso, lo que la escritura iba a traducir era algo que iba a impactar mucho, tanto todos los que estaban con aquel rey, pero venía un decreto sobre el rey Belsasar. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres o Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el rey del tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Delante de quién? Delante de todos los que estaban en aquella fiesta. ¿Ustedes creen que Belsasar ya había tenido oportunidad de arrepentirse? Él había tenido oportunidad, porque Daniel se lo revela, Daniel le traduce. Me impresiona algo, ¿no? Que el mismo error de papá lo cometió el hijo. Eso se llama iniquidad.
se repite la maldición o pecado. Eso es lo que no deja que el cristiano alcance la plenitud, que estamos repitiendo la misma maldición de nuestros padres. Daniel recuerda la maldad de su padre, lo confronta como para que no se pueda justificar aquel rey. Y en esa confrontación ya no hubo oportunidad. No hubo cómo justificar aquel rey lo que estaba haciendo, lo que había permitido. No estaba ya bajo los efectos del licor porque había pasado su efecto con semejante obra que había hecho Dios. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esas palabras con la iglesia? Porque su palabra es viva y eficaz y traducida en cada uno de nosotros a tiempo y a destiempo. Amén. Entonces, de estas tres palabras vamos a quitar Mene y Uparsin. Vamos a trabajar solamente en Tekel. Porque Dios es quien decreta esto sobre cada uno de nosotros, no el pastor. Amén. Es Dios. Pues Dios ese día lo decretó sobre aquel rey. Hoy el Señor va a llevarnos a través de la palabra Tekel para enseñarnos lo que Él quiere mostrarnos a través de su interpretación. Tekel significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Usted sabe que los hijos de Dios, todos nosotros, por el Espíritu que escudriña nuestros corazones, Él está dando un reporte al Padre todos los días. Y el Padre, en su infinita soberanía, en su poder, majestad, conoce de verdad cuál es el peso que hay de nosotros, cuál es la llenura que hay en cada uno de nosotros de parte de Él. Eso es algo que Dios todos los días está haciendo en nosotros. Por eso su Espíritu, cuando siente que estamos con necesidad, que estamos vacíos, que estamos siendo guiados al abismo, ¿qué hace el Espíritu de Dios por mandato de Jesucristo? Va al rescate y no nos deja caer, no nos deja perecer. Es la obra del Espíritu todos los días. Por eso usted muchas veces va a la iglesia y no quería ir, y ese día el Señor lo sorprendió. Ese día usted estaba en pecado y el Señor le reveló el pecado y lo restauró, porque es quien conoce la necesidad dentro de todo vaso. Amén. El rey era quien gobernaba, tenía todo el reino a su favor, pero su corazón estaba lleno ¿de qué? De orgullo. Su corazón estaba lleno de orgullo. Su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció de orgullo. Pastor, ¿por qué Dios habla hoy del orgullo? Pues el Señor, que interpreta y conoce nuestros corazones, Él sabe que hay una tarea que nosotros debemos hacer todos los días. Y más que una tarea, es una necesidad. ¿Y cuál es esa mayor necesidad que un cristiano debe hacer todos los días? Llenarse de Dios. Todos los días. ¿Sí? Es algo que Dios nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha forzado a entrar a su presencia, nos ha enseñado, pero por causa del orgullo no nos estamos llenando lo suficiente de Dios. Por causa del orgullo, de la altivez, del creer que podemos caminar todos los días sin una verdadera sujeción o humillación delante de Dios, vivimos todos los días en apariencia. Dios, te doy gracias por este nuevo día, lo pongo en tus manos, me cubro con la sangre de Cristo y a trabajar. Y ese fue el devocional que nosotros hicimos. Resulta que todos deseamos estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Queremos sentirnos bien, queremos que nos vaya bien, y para esto debemos someternos y sujetarnos, doblegarnos todos los días a Dios, porque Él es nuestra cobertura. Cuando nosotros no obedecemos a nuestro amo es porque no le amamos. Si yo sé en mi corazón que me conviene ir todos los días a su presencia, en su presencia, y llenarme, y no lo hago, es porque me falta amor para Dios. Amén. Y cuando no hay ese amor suficiente, cuando hay esa dureza en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es porque el orgullo ha prevalecido, es porque el orgullo ha crecido nuevamente. ¿Saben cuál es el problema más grave del orgullo? Que usted no lo puede reconocer, tiene que ser reconocido por alguien más. Porque el orgullo es una apariencia, es un espejo que usted no logra ver. Y así usted crea que es humilde, creamos que somos humildes, creamos que hacemos lo suficiente, Dios conoce nuestro corazón. Amén.
Cuando nosotros no nos llenamos lo suficientemente de Dios, voy a hacer una interpretación aquí. Resulta que este va a ser el tipo de cristiano que se llena a medias, ¿sí? Que corre todas las mañanas, corre porque no tiene tiempo para Dios, nos levantamos a la carrera, nos coge la tarde y Dios es a medias. Y resulta que el cristiano que vive a medias se conforma solamente con hacer el devocional, y el devocional va a tipificar ese poquito de llenura de Dios. Leímos la palabra, incluso muchos no tienen la capacidad todavía de buscar palabra de Dios, sino que todavía tienen que someterse o sujetarse al devocional que manda la iglesia, que es para los nuevos, ¿sí? Para que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque todavía no logro escuchar a Dios a través de su palabra, no tengo esa intimidad, entonces dependo de aquella hoja y me llené un poquito. Amén. Y salimos llenos, cubiertos con la sangre de Cristo y creyendo que en el día nos va a ir bien. Pero miren todo lo que faltó por ser llenos. Y uno cree que durante el día uno tendrá tiempo para llenarse por completo. Pues la intimidad o el primer amor, el primer lugar a Dios tiene que ser completo. Yo tengo que salir de mi casa lleno, pero no hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos lo dijeron, no hay tiempo. Por eso vivimos así, de a poquitos. Y cuando empezamos a caminar en el diario vivir, en este caminar espiritual que no vemos, que no conocemos, donde nos enfrentamos a estar en medio de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y no estamos lo suficientemente llenos, empiezan a pasar problemas. ¿Por qué? Porque cuando no hay una llenura, hay debilidad. Amén. Entonces me levanté hoy con el pie izquierdo. ¿A cuánto les ha pasado? No, pastor, me levanté hoy con el pie izquierdo. No, usted no levantó con el pie izquierdo. Usted se levantó y no se llenó de Dios, que es muy diferente. No se metió con Dios, no se puso la armadura. Esos días estábamos enseñando un tema de la armadura en el liderazgo, empezamos, y les decía yo, todas las mañanas uno tiene que levantarse y ponerse la armadura. Y parece chistoso, pero el cristiano desconoce la importancia de la armadura. Y todos andan afuera sin armadura. Por allá dijo uno de los líderes, pastor, ¿y eso dónde lo dan? ¿Dónde se consigue? Yo le dije, no. Efesios 6, ¿qué dice? Todos los días vestidos de la armadura, porque estamos en un mundo espiritual. Entonces vienen los ataques que a diario estamos nosotros siendo sometidos, ataques, desafíos, cosas que demandan estar llenos, y cuando no hay una suficiente llenura, entonces empezamos a ser quebrados. Viene el desánimo, las deudas, la confusión, algo no salió bien, no siento a Dios como antes. Vienen los problemas, las aflicciones. ¿Cuántas cosas amenazan nuestro diario caminar? Muchas. Que el esposo, que la esposa, que los hijos, y empezamos a hacer así todos los días. No tratados por Dios, sino que el diablo está amenazando nuestra vida, pero como no hay una suficiente llenura, empieza Dios hasta cambiarnos el nombre, ¿no? Muchos podemos terminar un día con el nombre cambiado y terminamos siendo aceite vegetal. ¿Por qué? Porque aunque teníamos un nombre de parte del Señor, tenemos un posicionamiento en el reino de Dios, nos levantamos sin todo eso y terminamos muchas veces como los del mundo, vacíos, con necesidad de Dios, pero porque no somos responsables de lo que debemos hacer todos los días. Entonces empezamos la justificación, le echamos la culpa a todo el mundo, a todas las personas, a la iglesia, a la predicación, cuando hemos desconocido nuestra primer responsabilidad, que es llenarnos todos los días de Dios. Entonces estamos así agotados, viene el cansancio, ya empezamos a ser como feos, empezamos a hablar feo espiritualmente, físicamente, empieza la queja, no siento a Dios, ya no es lo mismo, uno va a la iglesia, no pasa nada. No le pasa nada a usted, pero en la iglesia siempre pasa algo. Algo siempre pasa cuando el Señor nos cita. Pero como vamos así, pretendemos que en media hora el Señor nos llene por completo. Pretendemos que el Señor nos toque y que su Espíritu caiga sobre nosotros y nos dé una llenura por completo. Queremos ser saciados y llenos como el naranjá, como dice el pastor Félix. Nos gusta todo rapidito. Y nos gusta ser llenos rapidito, ¿verdad? Sentir a Dios y salir llenos de la iglesia de parte de Dios. Y aunque salimos llenos, no somos responsables, sino que volvemos y nos vaciamos. Y el cristiano hoy en día anda así, siendo afectado por las cosas alrededor. Su fe se afecta
su visión se afecta, ¿sí? Y buscamos, que eso es una moda hoy en día, ya no estamos buscando la llenura de Dios, ya no estamos buscando la llenura de la iglesia, sino que estamos buscando llenarnos de otro lado. A través de las redes sociales, buscando otros pastores que sí me den una palabra, que sí me den otra revelación, que de verdad me hablen de parte de Dios, y busco llenarme en otras fuentes cuando he dejado de llenarme en la fuente principal. Entonces es cierto, su palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay muchos ungidos de parte del Señor a nivel mundial, yo lo creo, pero es Dios quien me debe llenar a mí. Y es su palabra viva y eficaz que todos los días me debe saciar. Entonces yo empiezo a buscar a otros pastores con mejor revelación, con mayor intimidad, quizás con iglesias más grandes, para que también sea yo más grande. Y aunque intenten llenarme con sus predicaciones, yo sigo siendo el mismo vacío, porque estoy buscando una fuente aparte y no la fuente principal. Porque aunque la palabra de Dios vivifica toda la humanidad, nosotros estamos en una responsabilidad delante de Dios, y es llenarnos todos los días de su presencia. Entonces, los cristianos están siendo afectados no solamente por lo que pasa en el mundo, sino porque el orgullo que hay en sus corazones no les permite depender y buscar a Dios con todo su corazón. Por eso dice la palabra hoy, tekel. Hemos sido pesados, estamos siendo pesados todos los días, pero el Señor nos halla faltos. Nos hace falta más, nos hace falta intimar más, nos hace falta buscar sumergirnos más en su presencia. Pastor, pero es que yo quiero, pastor, pero es que yo me levanto a las 4 de la mañana. Gloria a Dios por los que se levantan a las 4 de la mañana. Se levantan y hablan con Dios, pero no permiten que Dios hable con ellos. La iglesia está equivocada en algo, y es que creen que intimar o tener relación con Dios es hablar con Dios más de 1 hora, pero no son capaces de hacer silencio y esperar que Dios les hable. Y aunque hay relación a las 3, 4 de la mañana, el fruto no habla de esa relación. Siguen vacíos, siguen dependiendo de otras cosas, siguen buscando otras fuentes. Pero hay una intimidad, creemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿estamos nosotros hoy así o estamos llenos de Dios? Amén. Cuando un cristiano obedece y busca a Dios y se llena por completo, ¿se ve hermoso esa botella llena o no? Codiciable. Nosotros somos tierra deseable, tierra codiciable, dice el Señor. ¿Sí? Cuando hay llenura por completo, Dios nos llena, Dios nos lleva, Dios nos quiere usar. Y esa llenura, ¿qué produce en nosotros? Que tengamos gozo, que seamos fuertes, resistentes ante las tribulaciones. Entonces vienen los problemas e intentan apachurrar y no pueden. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Viene la necesidad y no puede. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Viene el desánimo, vienen los problemas, viene que me levanté hoy mal, que pasó esto, que pasó lo otro. Intentan y no pueden, porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Es más, el diablo intentará hacernos caer. Todos los días intenta. ¿Y qué pasa? Miren, cuando hay llenura, aunque Satanás me haga tropezar, aunque Satanás intente, vuelvo y me levanto, y más fortalecido, porque después de una caída uno se fortalece mayor. Amén. Somos rígidos, fuertes, tenemos una fe firme, la visión todos los días se renueva. Cuando yo todos los días me lleno de Dios, no a medias, sino por completo, mi visión se renueva. Levanten la mano las personas que usan gafas aquí, todos los que usan gafas. ¿Cuántas veces hay que limpiar las gafas? En todo momento hay que limpiarlas porque la visión se nubla, ¿verdad? Cuando yo me lleno de Dios, Él renueva mi visión, me recuerda quién soy su hijo, soy su amado, tengo derechos, tengo una heredad, tengo que pensar como hijo de un rey, no puedo pensar negativamente. La fe tiene que ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque la llenura produce una nueva visión todos los días. Entonces es cuando yo empiezo a entender que en mi vida hay muchas responsabilidades, pero hay una mayor, y es llenarme todos los días de su
Santo Espíritu. Cuando yo no me lleno y cuando empiezo a escasear de la gloria de Dios, es cuando el alma y el cuerpo empiezan a brotar nuevamente en su carnalidad, en sus cosas, en la obra de la carne, y empiezo a traducir nuevamente mi vieja naturaleza. Y esto le pasó al rey Belsasar, un rey que tenía todo el llamamiento, que tenía la gloria de Dios, que había sido puesto por rey, que por heredad quizás siguió el mandato, que por costumbre de aquellos tiempos, pues salía el rey Nabucodonosor, salió, murió. ¿Quién recibe la heredad? Su hijo. Él tenía todo lo que Dios le había prometido. Amén. Y por eso el rey Daniel, Daniel le recuerda y le dice, pues tú conociendo lo que pasó con tu padre, no te arrepentiste. Sabiendo cómo murió tu padre, sabiendo qué le pasó a tu padre, no te importó. ¿Usted sabe que uno no puede ignorar la iniquidad de los padres? Uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque puerta que se abra el pecado, la iniquidad vuelve otra vez sobre nosotros. Si usted abre la puerta al pecado, yo no puedo ignorar la obra de mis padres, no puedo ignorar, aunque en Cristo nueva criatura soy, debo ser muy cuidadoso con lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Y Daniel le dice, pero es que no es posible que tú, oh rey, sabiendo todo lo que pasó con tu padre, vuelvas a cometer el mismo error. No es posible que nosotros, viendo tantos espejos en la iglesia, en el mundo, repitamos los mismos errores. No es justo. Conmigo, no es justo repetir los mismos errores. Versículo 20. Ahí mismo, mas cuando su corazón se ensorbeció. ¿Cómo se ensorbece un corazón? Pues cuando se deja llenar la vasija. Amén. Cuando la vasija empieza a vaciarse, no tiene nada por dentro, nuestra naturaleza es tomar una posición y no dejarnos dañar. ¿Sí? Eso es algo como de vida, no dejarnos dañar. Y lo que pasa o lo que traduce es que nuestro corazón se llena de orgullo, se intenta inflar, y aunque estemos vacíos por dentro, nadie lo va a ver. Empezamos a hacer apariencias. Entonces todos los días andamos así, intentándonos inflar nosotros mismos, pero por dentro seguimos vacíos, porque el corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice su palabra. Pues yo no conozco mi corazón, es más, me cuido tanto de mi corazón y lo cuido tanto. Por eso el Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarden sus corazones. No solamente es para que no me pase nada malo, sino para que jamás venga lo que vino sobre el Belsasar, cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Por eso cuando el corazón se activa en maldad, en orgullo, lo que pasa o lo que traduce en el espíritu de nosotros es muerte. Ya no busco a Dios, no dependo de Dios, no necesito a Dios. Es más, muchos cristianos andan bravos con Dios, porque Dios no les da, porque Dios no les bendice, porque Dios no les respalda, no les muestra, porque Dios los hace esperar mucho, porque Dios prometió y no cumplió. ¿Usted sabe que los cristianos dicen eso? Es que Dios me prometió y no cumplió. Cuando la palabra dice sus promesas son en el sí y en el amén. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. El problema es que yo, con mi orgullo, estorbo a Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey Belsasar. Porque él estaba ofreciendo el tercer cargo, el tercer mando a Daniel, o a quien le interpretara. Porque el primer cargo sobre quién estaba, sobre su padre, Nabucodonosor, era el príncipe, era el rey de aquel tiempo. Belsasar recibe la heredad, recibe el mandato, y él solamente podría ofrecer el tercer cargo. Pero Daniel dice, todo esto sea para ti, no me importa, mi recompensa viene de el Señor. Ahora, cuando uno mira la palabra tekel, intenté traducir tekel en los 3 idiomas de la Biblia, y los 3 idiomas traducen lo mismo, que significa faltos, o sea, hemos sido pesados en balanza y faltos por causa del orgullo. Entonces, cuando uno mira el orgullo en los 3 idiomas, en arameo, en griego o en latín,
pues lo llevé mejor al inglés. ¿Cuánto les gusta el inglés? Orgullo en inglés significa praise. Yo tuve que grabarme el praise en mi vida, porque yo era de mucho praise. ¿Sí? Eso fue lo que yo heredé de mi iniquidad, de mi maldición generacional, y sobre mi vida me gobernaba era aquel praise, orgullo. ¿Sí? Y ese orgullo que me gobernó, o este orgullo que muchas veces prevalece o sale como una mata dañina sobre nuestros corazones, pues es lo que nos lleva a nosotros a perder el propósito del Señor, o muchas veces a estancar su propósito, o muchas veces a que Dios decida, mene, se acabó tu tiempo. ¿Saben que es algo que yo temo mucho delante de Dios? Que Él me llame y yo no haya cumplido su propósito. Eso es algo que yo pienso todos los días. Es más, antes de ser pastor yo lo pensaba. Decía, yo no quisiera irme sin conocer al Espíritu, como tanto deseo conocerle, porque nos falta mucho. Pero ahora ya, predicando su reino, me aterra esto. Que Él diga, me arrepiento de haberte puesto por príncipe. Me arrepiento de haberte puesto por pastor. Me arrepiento de haberte entregado un ministerio. Y que cuando Él decida escribir esto, venga el ángel, lo decrete y ya no haya nada que hacer. Ahora, si Dios usara esa mano para traducir algo sobre nosotros, estamos necesitados de una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si Dios usara esa mano, papi, a cada uno, si Dios usara la mano para que escribiera algo sobre ti y te revelara algo, ¿cuál crees tú que sería el mensaje de Dios sobre tu vida? No vean al ángel, vean la mano. Ahí va la mano. Si esa mano hoy se usara para escribir un mensaje de parte de Dios sobre nuestra vida, ¿será que Dios tendrá necesidad de hacer algo así para que podamos atenderle? Yo decía aquella vez que estaba predicando eso, yo le decía, ¿qué tal usted a solas con Dios en intimidad, metido con Dios, clamando a Dios, y que de la nada le saliera una mano en su aposento? ¿Usted qué haría? Bueno, ya conocemos la historia. Uno diría, bueno, eso es de Dios. Esa mano es de Dios. ¿Reaccionaríamos así? Conociendo la historia, ¿reaccionaríamos así? La advertencia que nos va a hacer. Me gusta esa frase, la advertencia que nos va a hacer. ¿Qué crees tú que Dios podría escribir sobre tu corazón en esta mañana, después de revelarnos esta enseñanza? Ya, papá, póngale. Estamos buscando que Dios nos diga algo, ¿verdad? Estamos clamando para que Dios me revele el por qué mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, el por qué la situación, el por qué no alcanzo, el por qué estoy estancado. Todos necesitamos escuchar a Dios como de lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso buscamos a Dios, por eso nos congregamos. Pero el orgullo en nuestros corazones hace que venga una oscuridad, hace que tengamos un letargo, que no podamos entender, que no podamos escuchar a Dios. Y voy a repetir algo que dije hace, creo que un mes atrás, que prediqué aquí en el ayuno también. Hemos tenido ya llevamos más de 640 prédicas en el canal de YouTube. Más de 640 mensajes en todas las áreas, de todos los temas, con muchos hombres o mujeres de Dios que Dios ha usado para decirnos algo. Y usted podría decirle hoy, si la mano se apareciera, Señor, es que tú no me has dicho qué hacer. Y te aseguro con todo mi corazón que Dios te puede llevar a la fecha, el día, el lugar donde te enseñó eso que te está pasando. Y antes de las 640 prédicas que están en nuestro canal de YouTube, pues la iglesia duró como 2-3 años sin tener un canal formal. Hay otro canal también de internet donde hay otras prédicas subidas. Pero antes de nosotros llegar a esa congregación, muchos de nosotros veníamos de otras congregaciones. Entonces, si uno suma cuántas veces nos ha hablado el Señor a nosotros, son muchas veces, como aquel rey Belsasar. Dios ya le había dado oportunidad, Dios ya le había hablado. O sea, era tan orgulloso este hombre
que necesitaba a Dios quebrar su orgullo a como fuera lugar antes de decretar sobre él lo que iba a decretar. Porque la justicia de Dios es divina. ¿Cuántos dicen amén? Él no obra sin primero revelar por qué va a obrar. Él no establece sin primero mostrar por qué va a hacer las cosas. Pero el orgullo hace que no podamos entender a Dios, que no podamos escuchar ni ver a Dios. Es más, el orgullo nos saca de la cobertura que Dios nos ha puesto. Yo no sé si usted siente a veces que su corazón se opone a ciertas cosas en la congregación, ¿sí o no? Y cuando se opone, ¿quién está hablando dentro de nosotros? El orgullo. No le eche la culpa al diablo. El orgullo que florece en nosotros es que no todo es el diablo. En nosotros hay una carnalidad, en nosotros hay un vacío, estamos careciendo de una llenura de Dios y Satanás se aprovecha de ese vacío. Porque si yo no me lleno de Dios, ¿quién me va a llenar a mí? ¿Quién pelea por poner espíritu dentro de mí todos los días? ¿Quién está lambiendo mi vida? Así es, me lambe. Y si yo doy lugar solamente a llenarme de a poquitos, pues Él tiene toda la autoridad para llenarme por completo. Entonces, cuando hay orgullo, como hay ese letardo, como no hay esa claridad, empiezo yo a ser estorbado, influenciado por el reino de las tinieblas, y lo que produce o lo que traduce es que lo primero que busca Satanás en un creyente es sacarlo de la cobertura. Va a poder hacer esto. No, yo estoy bravo con mi líder, no es justo. Ya ahí lo logró. Ya lo logró. Hirió tu corazón, hirió tu fe, y lo segundo que viene es sacarte de la cobertura. Yo mejor no vuelvo porque en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Cuántos hipócritas sabemos aquí? ¿Ninguno? No, yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Dice el que se retira o no. Pero se va a trabajar y hay hipócritas. Se sube al bus, se sube con hipócritas. Es más, vive con hipócritas. Y a eso sí se los aguanta. Pero en la iglesia no nos aguantan los hipócritas. ¿Por qué? Porque Satanás llenó el vaso por completo, lo argumentó, le puso una fortaleza y lo que buscó fue matar, robar. Ahora empieza su destrucción, porque todo aquel que sale de la cobertura de Dios cree que le va mejor. Es más, estoy escribiendo una prédica que el Señor me ha mostrado, porque el creyente cuando se retira de la iglesia ama más a Dios y cree más en Dios que antes. ¿Usted no ha notado que toda persona retirada de la iglesia dice, es que Dios está conmigo y no necesito ir a una iglesia, estoy convencido que no hay necesidad? Se convence de algo que no se convenció dentro de la iglesia. Y creen que les va bien y todos los días se encomiendan a Dios y todos los días empiezan a amar a Dios con sus palabras. ¿Lo ha notado o no lo ha notado? ¿Conocemos gente así? Digo yo, es raro. Somos raros, somos una humanidad rara. Porque estando bajo la cobertura de papá no nos dejamos amar. Pero cuando salimos de la cobertura, si queremos que papá nos ame, nos proteja, nos bendiga, y seguimos usando la sangre de Cristo, aunque estemos en pecado, nos cubrimos con ella, pero seguimos creyendo que Dios está con nosotros. Es más, la fe se aumenta más. ¿Saben por qué se aumenta más la fe en el creyente que se aparta? Porque la necesita. No porque crea, sino porque necesita estar con Dios. Porque todo aquel creyente que se aparta de una cobertura porque está lastimado, porque está atormentado, porque cayó en pecado, necesita creer que Dios está con él afuera. Por eso lo que hace es demandar de su fe algo mayor, aparentemente. Eso se llama orgullo. Orgullo. Necesita, como sea, verse bien y empieza a arreglarse solo. ¿Sí? Este ya no se arregló solo. Por más que intente, aunque intente verse bien, su esencia no es esa. Y por eso terminan haciendo cosas que no deberían hacer, en la esencia que no tienen ya por dentro, comportándose como no deberían comportarse. ¿Por qué? Porque Satanás logró el propósito, por el orgullo. Entonces, si hablamos hoy, ya para terminar, que el corazón del rey Belsasar estaba lleno de orgullo, muchas personas se acercan y nos preguntan, pastor, ¿cómo
¿Cómo hago para tener una buena relación con Dios? Es que no siento a Dios, no escucho a Dios. Y yo una vez lo conté en la iglesia, lo voy a contar por segunda vez, porque es que cuando yo lo cuento me da mucho temor, pero me da risa. Ya eso fue hace mucho tiempo. Y con eso termino. Era yo un culicagado en la fe aquí en la iglesia, espiritualmente en todas las áreas, era caprichoso, rebelde. Y estaba mal, estaba en pecado, pero queriendo ser. Yo intentaba aparentar, intentaba ser y no podía. Había un vacío dentro de mí. Decía yo, pero es que no puedo. Tenía muchas consejerías con mis pastores, no puedo. Y una vez, en el orgullo que me gobernaba, pero que yo no reconocía, yo le dije a nuestros pastores: pastores, necesito hablar con alguien mayor que ustedes. Miren cómo era yo. No sé si los pastores se acuerdan. Alguien mayor que ustedes. Y el pastor me dijo: ¿cómo así, Equito? Si yo soy tu pastor. Y le dije: sí, pero es que no encuentro respuesta con ustedes. Más el pastor, ¿no? Y le dije: sí, un profeta, un apóstol, alguien con más rango, pero de verdad necesito que alguien me revele a mí lo que me está pasando. Yo no sé, en el amor de Dios con ellos dos, conmigo, sabían lo que Dios estaba tratando en mi vida. Dieron: está bien, Equito, vamos a llegar donde un hombre que es mayor en potestad, en cobertura, para que Dios lo use. Me mostraron la humildad que tenían ellos en sus corazones. Dije yo: está bien. Me preparé ese día para la cita, me llevaron, no voy a decir quién es, pero me llevaron a ese lugar. Una cita yo con el mayor de mayores, pastor de pastores, apóstoles de apóstoles. Entonces yo recuerdo que yo entré a aquel lugar y me dice ese varón: ¿quieres hablar con tus pastores o solo? Yo le dije: no, ellos ya saben todo lo que me pasa a mí, no ha pasado nada, entonces yo hablo con usted a solas. Entonces yo recuerdo que los pastores se fueron para la sala, el lobby se le llama, donde esperan las personas, y yo entré a solas con ese hombre. Y me dice: cuéntame, ¿qué te pasa? Yo le decía: no, pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque yo siento que el diablo me gobierna de una manera. Tengo esto, pero es que no hay poder que me libere, le decía yo a aquel pastor. Y él me miraba también así como. Cuando me dice: bueno, te voy a dar una receta. No, me hace una pregunta: ¿cuántas veces lees la Biblia al día? Yo ya estaba en el liderazgo. Y yo: pero me vas a decir la verdad, me dijo él, para poder orar y ungirte, dijo él. Yo: uy, no, yo ya había caído en eso, estaba ahí metido. Dice: yo, me va a ungir, va a orar por mí, me va a liberar. Bueno, le voy a decir la verdad, pastor, yo oro nomás, yo leo la Biblia, nomás leo el devocional y ya. Me dice: ya. Dice: listo, te voy a dar esta receta. Todos los días vas a leer la Biblia, más de lo acostumbrado a lo que estás haciendo. Te tomas ese remedio y si quieres en un mes vuelves, o en 2 meses vuelves. Y ya. Y volteo yo a mirar a ese pastor así de pies a cabeza, como me gustaba mirar a mí, con ese orgullo y esa altivez. Digo yo: no puedo creerlo. Le dije: pastor, ¿y no va a orar por mí? Me dice: sí, vamos a orar, pero vas a tomarte el remedio. Me trató como un culicagado allí delante de él. Y yo dije: no, pues, ¿cómo creen que yo me sentí? El corazón se me llenó más de orgullo, más de rabia. Y después llama a los pastores y dice: bueno, vamos a orar entre los 3 por su siervo. Y sí, recuerdo que los 3 pusieron la mano sobre mí y oraron por mí. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no sé si después hablaron con los pastores, yo creo que sí. Pero me fui bravo, piedro, dije yo. No me liberaron, no sentí que hubiera votado nada, no sentí que me hubiera hecho libre de nada. Y llegué bravo a la casa. Y yo: no puedo creer. Entonces, ¿cuál es mi problema entonces? Ya Dios me había dicho cuál era mi problema, ¿o no? Yo no me estaba llenando, y por no llenarme había pecado en mí, pero no lo entendí. Era tanto orgullo, y fue de esa manera que tuve que, no sé si se escuche feo o en ese proceso de nosotros cuando somos pulidos, faltar tanto el respeto a mis pastores, porque hoy lo reconozco así. Falté al respeto de ellos creyendo que no eran suficientes para mí, y buscar otra persona que sí orara por mí y me diera lo que yo necesitaba. Y a la final Dios sabía tanto mi corazón y me conocía, que el que yo creía que iba a liberarme o a hacer más por mí, no lo hizo. Ni siquiera vi el aceite, ni siquiera me ungió, nada.
solamente oraron. Y recuerdo que cuando fueron a orar, la pastora, yo recuerdo tanto eso, que la pastora le dijo: pastor, coloque usted la mano primero sobre él. Y él dijo: no, son ustedes su cobertura. Entonces pusieron ellos dos su mano y de último puso su mano él y oraron. No me acuerdo de la oración porque fue una oración para mí muy simple, fuera de lo espiritual. Yo quería ser libre, yo quería ver los demonios cómo salían de mí, yo quería cosas sobrenaturales y no pasó. Llegué a la casa enojado, molesto con Dios. Dije yo no entiendo, no percibo lo que me está pasando. Si esa era mi única esperanza, mi única salida, no pasó absolutamente nada. Y recuerdo que me senté por primera vez y callé delante de Dios. Y callé, me quedé callado. Y en ese momento vino la revelación de la iniquidad sobre mi vida, automáticamente. ¿Y saben qué me mostraba Dios en ese momento? Que era mi culpa, mi responsabilidad, y que si yo no me doblegaba y no rendía mi corazón, iba a repetir la misma maldición de mis padres. Y en ese momentico me quebró el corazón de esa manera. Me empezó a mostrar toda la necesidad en mis papás naturales, mi mamá y mi papá, en todo lo que mi papá intentó y nunca pudo, por lo que lo gobernaba en su corazón. Fue de esa manera que Dios quebró mi corazón y caí quebrado, llorando a Dios, pidiéndole perdón por lo que me había pasado. Y empecé todos los días a hacer esto. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo, cierto? Cuando empecé a llenarme de Dios, empecé a amarlos, a los pastores, empecé a amar la iglesia. Oye, no puedo más. Y todos los días empecé a llenarme de Dios, de Dios. Después de ser un enemigo a veces, después de ser uno de los líderes principales, insujetos, insometidos, uno de los líderes que siempre provocaba algo en contra de las decisiones que se tomaban, siempre, aunque era uno de los privilegiados, porque yo amaba mucho el servir, pero mi corazón no estaba digno para servir. Toda esa llenura empezó a traducir en mí el morir, el morir, el morir. ¿Y saben qué es lo más delicioso del evangelio? Que aunque el orgullo muere y la carne muere, todos los días hay que hacerla morir. No es que uno diga: ya se fue, ya murió. No, todos los días uno tiene que levantarse y doblegarla y reconocer por el Espíritu cuando el orgullo intenta florecer, porque pasa todos los días. Él intenta, Satanás intenta a través de la iniquidad fortalecernos para debilitarnos, florecer para vaciarnos. Usted sabe que una sola rabia, una sola molestia puede provocar, no sé si lo puedo hacer aquí, no creo. Una sola rabia puede provocar que usted sea vaciado por completo de Dios. Una cosa que usted guarda en su corazón puede provocar que el espíritu se aparte. Una sola pequeña cosa. Y aunque quizás uno dice: bueno, estoy en la mitad, todavía aguanto. No, esa pequeña cosa que usted guardó allí, Daniel, esa pequeña cosa que usted guardó allí, empiezas a vaciarlo, a vaciarlo. Y usted se intente llenar con su devocional, con su corazón, ya viene una debilidad nuevamente. Y sigue vaciándose. ¿Por causa de qué? Del orgullo. Cuando vamos a la presencia de Dios e intentamos buscar a Dios, vaciados, y buscamos a Dios y no nos llena, buscamos a Dios y no lo encontramos, buscamos a Dios y no lo escuchamos, buscamos a Dios y no lo vemos. No sé a cuánto les ha pasado esto, cuántos se han desesperado y no lo ven, cuántos dicen: yo prefiero volver a un encuentro porque no lo he encontrado, llevo meses buscándolo y no lo encuentro. El problema es que no ha doblegado su corazón. No es que Dios no quiera llenarlo, no es que Dios no quiera restaurarnos, no es que Dios no nos ame para darnos una oportunidad. Todos los días es una oportunidad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo mismo soy un estorbo para que el Espíritu venga. Porque si mi corazón está inflado, que es su habitación, ¿ustedes creen que el Espíritu va a habitar en un corazón inflado?
en un corazón dañado, en un corazón con carga, con rabia. No, Él viene y hace la obra, sopla sobre ti, te libera, te restaura, pero la llenura depende de ti. Amén. Entonces nos acostumbramos que fui a la iglesia, iba vacío, sentí la presencia de Dios, sentí el corrientazo, me tocó el Espíritu, lloré, caí. No quiere decir que te llenó, quiere decir que Él obró, te sanó, te restauró, le sentiste, gloria a Dios por eso. Te confrontó el pecado, te arrepentiste, gloria a Dios. Pero está esperando que tú empieces a llenarte de Él. Entonces vine de la iglesia creyendo estar lleno y arranco la semana con esa motivación, con ese sentir, creyendo que todo está bien. Pero vuelvo y olvido que yo debería llenar mi vaso, mi vida por completo. Entonces empiezo mi día, mi semana, y empiezo a sentir que me quedo sin gasolina, como le pasa a muchos cristianos. El martes desanimado, el miércoles no sabe qué dijo Dios el domingo. Y aunque Dios dijo algo el domingo, se te olvidó porque no te llenaste, porque el mismo orgullo que está dentro de ti te hace matar la semilla. La parábola del sembrador, roba la semilla e intentamos llenarnos y no podemos. Cuando uno no puede, necesita dos cosas: una, o ser quebrado, o que Dios intervenga a través de alguien para ayudarte. ¿Ustedes creen que Dios se deleita en quebrarnos a nosotros como vasijas? No, Él no se deleita, Él es el alfarero. ¿Saben qué se deleita Dios? En moldearnos todos los días. Todos los días nos moldea. No sé cómo se llama esa máquina, pues nos moldea. Pero si yo no busco llenarme de Dios, y si no hay aceite, que es la presencia de Dios, la vasija se vuelve dura. ¿Usted sabe que el alfarero tiene que echarle agua a la vasija, al barro, para que se pueda moldear? Porque si el agua, si la arcilla o el yeso o el estuco, lo que sea, pierde el agua, ¿qué pasa? Se vuelve árido y se quiebra. ¿Saben por qué nos quebramos nosotros? No es por causa del diablo, sino porque como estábamos vacíos, aunque el alfarero intenta hacer la obra en nosotros, nos convertimos en tierra árida, un desierto dentro de nosotros. Entonces el alfarero sigue obrando y en un momento donde no da más. Como no estás buscando el agua viva, como no estás buscando el aceite de la unción, nos secamos. Y es cuando vienen quebrados por completo como vasijas. Dios tuvo que quebrarme a mí. Dios tuvo que deshacerme por completo. No porque no haya podido, porque Él sí podía restaurarme, sino porque yo no quise dejarme restaurar, que fue muy diferente. Y no le aconsejo a nadie que busque que Dios le quiebre. No le aconsejo a nadie, porque ustedes vieron lo que pasó con Nabucodonosor. Siendo el rey, terminó viviendo como las bestias. Y tuvo oportunidad para arrepentirse Nabucodonosor, y se arrepintió. Pero su hijo no tuvo oportunidad, sino que fue contado su reino, cortado su reino. Porque aunque aparentemente era el rey, por fuera vacío estaba por dentro. Y Dios determinó algo muy diferente con él. La pregunta es: si Dios escribiera hoy una historia o nos revelara un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Y saben que yo le decía a la iglesia cuando predicaba eso, Dios decía: no te confíes. Me decía a mí personalmente, ministrándome la palabra: no te confíes. Me decía a mí: no te confíes, porque al que más se le da, más se le demanda. Y el pastor dijo algo que estaba yo sirviendo el domingo y volví a recordar esa palabra, y a mí esa palabra cuando él la dice me da mucho temor. Los pastores seremos juzgados doblemente por su palabra. O sea, fue como la confirmación de lo que yo había vivido a través de esa palabra. No nos confiemos. No es la posición, no es el rango, no es lo que tú hagas o dejes de hacer. Es la necesidad que yo todos los días le muestre a Dios como vasija. Por eso vivo como un niño necesitado. Por eso me gusta ser impresionado por su espíritu. Por eso todos los días le digo: Señor, impáctame hoy con algo nuevo. Sorpréndeme.
Ministrame todos los días como un niño vivo dependiente de lo que Él va a hacer. Esa es la manera de guardar mi corazón. No creyendo que lo puedo hacer, no creyendo que lo puedo alcanzar, no creyendo porque soy pastor, tengo el control. Antes, más siendo pastor, le digo al Espíritu, guíame. Es tan difícil ser pastor. Yo no sé si yo lo había dicho, pero es tan duro que no quiero volver atrás, pero necesito al maestro que me guíe. Es muy difícil serlo. Es muy difícil tener delante de Dios una responsabilidad de una congregación y esperando que todo lo que tú estás haciendo se pueda traducir en un mensaje directo de Dios. O como le pasó a aquel rey, que el Señor se arrepintió de haberlo puesto por rey. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Me pesa haberlo puesto por rey, dijo el Señor, porque fue pesado y fue hallado falto, y su reino también fue cortado. ¿Y fue dado a quién? Al que menos creían, del que menos esperaban. Cuando Dios le dice al profeta Samuel, no mires la hermosura ni el rostro, yo miro el corazón. Tequel, mi corazón. Dios nos va a pesar y necesita hallar en nosotros esa llenura del Espíritu. Un corazón que ame a Dios no con palabras, sino con todo su corazón. Porque aunque un pueblo en aquel tiempo honraba a Dios de labios, hoy Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo salir de ese estancamiento? ¿Cómo decirle a Dios en esta mañana, me has pesado y me has hallado falto? Porque es lo que usted va a hacer con Dios, usted directamente con Dios. Pues es muy simple. Él quiere saciarnos, Él quiere llenarnos. No espere sentir a Dios, llénese para sentir a Dios. No espere la cobertura sobrenatural, busque la cobertura sobrenatural. Y dice su palabra como promesa en Zacarías 1:3. Dice el Señor, diles pues, soy simplemente un mensajero. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sean como vuestros padres. Vuelve y repite que el riesgo, la responsabilidad. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, Dios no está decretando esto ni esto sobre nosotros, para que quede claro. Fue sobre el rey Belsasar. Solamente usa la palabra tequel para que nos podamos volver hoy de todo corazón a Dios, en arrepentimiento. Dios sabe qué quiere hoy, que haya una oración tan genuina, tan directa, tan de verdad con Dios, que yo pueda salir de ese lugar hoy con una seguridad, y es de mi salvación. Que yo pueda salir de aquí, salir reconciliado con Dios. Y estoy seguro que si el Señor me llama en ese momento, me voy para donde Él, porque me ha dado una oportunidad. Me ha dicho que si me vuelvo a Él con todo mi corazón, Él se va a volver a mí. ¿Qué significa se va a volver a mí? Pues si yo busco llenarme, me va a llenar por completo. ¿Y qué traduce una llenura del Espíritu? Una vida diferente, una vida bajo la bendición del Señor, una vida bajo la heredad del Señor, una vida en todas las áreas llena de parte del Señor. Por eso no quiero que adoremos ni cantemos para ministrar. Quiero hacerlo diferente. Quiero es que solamente usted y Dios en esa mañana tengan la oportunidad de hablar. Porque a veces terminamos una administración con canto, repitiendo canto,
con un corazón lleno de orgullo. Y Dios quiere hoy escribir en nuestro corazón un mensaje diferente. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Amén. Cierre sus ojitos y quiero invitarlo a que se acerque al Señor, al trono de su gracia y su misericordia. Porque aunque la ley de Dios no fue abolida, hoy estamos bajo su gracia y su misericordia. Y es un llamado de parte del Señor en esta mañana. Como aquel varón, aquel adorador en espíritu y en verdad, hoy te decimos, Señor, examina nuestro corazón. Tu palabra ha sido clara, Dios. Has sido firme con lo que hoy nos has dicho, Señor. Y es tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, que aunque no lo podamos entender, Señor, sabemos que papá, cuando habla con un propósito. Y aunque estamos ante el trono de tu gracia y tu misericordia, Dios, tu palabra hoy juzga nuestro caminar, Señor. Tu palabra hoy, Señor, discierne los pensamientos y penetra el corazón y quebranta. Tú estás en búsqueda de una iglesia pura y sin mancha alguna, Señor. Yo me levanto en esta mañana, Padre, para pedirte que nos des una oportunidad de ser esa iglesia consagrada, santificada, esa iglesia que está preparada, que camina conforme a tus preceptos, mandatos, estatutos, con temor y temblor de ti, Señor. Porque como pastores somos responsables de que la grey ande en ese sentir. Yo te pido esta mañana, Padre, que nos des una oportunidad, Señor, a toda la iglesia, Restauración para las Naciones, sus sedes, sus liderazgos, porque no queremos ser apariencia, Señor. No queremos brillar para el mundo cuando por dentro estamos faltos de integridad, de santidad,
Y hoy te pedimos perdón, Padre. Y queremos rendir nuestra cerviz delante de ti, Padre. Y no hay manera de poder glorificarte a ti, Señor, sino es postrando nuestro corazón y de rodillas, Padre. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Hoy me postro ante ti, Señor, y reconozco la maldad en nuestros corazones, Señor, que la iniquidad aflige nuestras vidas. Por eso el salmista dijo: si yo hubiera mirado en mi corazón la iniquidad, tú no me hubieras escuchado. Yo te pido esta mañana, Padre, corta una vez más esa iniquidad que nos quiere llevar al pasado, que nos quiere tener atados a repetir las maldiciones generacionales. Pues el orgullo fue la iniquidad en el corazón de Luzbel, y fue esa iniquidad quien lo derrotó por completo y lo sacó de tu reino. Y es esa iniquidad que quiere prevalecer en nuestros corazones: el orgullo, la altivez, la prepotencia, el creer que no te necesitamos de día y de noche, Señor. El tapar el orgullo con una religiosidad aparente. Y hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia nos alcance en esta mañana, Señor. Que tu bondad nos dé una nueva oportunidad, Dios. Porque hemos sido pesados en esa balanza, tu palabra, Dios. Y hemos sido hallados faltos de ti, Señor. La paloma está buscando un lugar donde reposar. Y yo quiero ser esa tierra. Yo quiero ser ese lugar donde tu espíritu no venga más por ratos, por momentos, sino que repose por completo. Y yo pueda ser ese lugar donde Él sienta esa libertad, donde Él no se sienta amenazado por mis pensamientos, por mi corazón, por mi orgullo, y tenga que irse nuevamente, sino que el Espíritu pueda reposar sobre nuestro corazón y podamos ser llenos completamente. Y cuando esa llenura venga sobre nosotros, esa visitación de tu Espíritu sobre nosotros, podemos cumplir tu propósito, Señor. Correrán ríos de agua viva. Padre, quita ese estancamiento de nosotros, Señor. Hoy renunciamos al orgullo en el nombre de Jesús y traemos las obras de nuestra carne delante de ti para que sean reprendidas por tu luz, Señor. No queremos desconocer nuestra maldad, sino que hoy nos rendimos con todo nuestro corazón y te pedimos perdón, Señor, por haber sido hallados faltos. Permite que podamos entender esta mañana, Señor, que es nuestra responsabilidad llenarnos todos los días de ti, Señor. Que si necesitamos consejo, que si necesitamos revelación en algún área, en algún tema, pues como nos has entregado, Señor, la tecnología para ser de bendición, podamos ir a más de 640 prédicas para ser reedificados en el nombre de Jesús, para recordar lo que tú has dicho por tu Espíritu a través de cada varón que se pare en un altar a predicar tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón. Coloca el querer como el hacer, ese deleite por leer tu escritura. Quita, Señor, la pereza, quita el letardo, quita, Señor, la liviandad en nuestros corazones, quita el entretenimiento y permite que el tesoro más grande sea tu presencia en nuestro corazón, Señor. Porque de donde está nuestro tesoro, allí está el corazón. Que dependamos más de ti, Señor.
Que nosotros como líderes sepamos y entendamos que nuestra dependencia está de la unción y no de nada más afuera. La unción, tu poder, tu respaldo, Señor, es lo que necesitamos hoy. Padre, te pedimos una reconciliación en esta mañana, Señor. Reconcílianos como iglesia. Somos tu esposa. Reconcílianos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y postrados, humillados delante de ti, Señor, humillamos también nuestra familia, nuestras generaciones, nuestras personas que están bajo cobertura, pidiéndote perdón por todos en el nombre de Jesús, Señor, doblando su dura cerviz en el nombre de Jesús. Hoy no queremos adorarte con un cántico. Hoy no queremos ofrecerte cualquier alabanza. Hoy nuestra alabanza y nuestra adoración es un arrepentimiento genuino, de verdad. Que nos duela ser pasivos, que nos duela hoy ser tibios, porque escrito está que a los tibios tú los vomitarás de tu boca, Señor. Yo no quiero ser vomitado, Padre. No quiero que ninguno de mi familia se pierda el gran privilegio de entrar a aquella nueva Jerusalén, a esa tierra eterna prometida, Señor. No quiero que ninguno de mi familia pierda esa oportunidad. Por eso me humillo en esta mañana, Señor, por la heredad, por esa eternidad prometida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre, con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a partir de ese momento, Señor, para que un corazón humilde sea saciado todos los días por ti, Señor. Padre, levántanos, Señor, ayúdanos a buscarte, a darte el lugar a primera hora, Señor, a estar en comunión, en intimidad, en ese deleite todos los días, Señor, no creyendo que ya hemos recibido, no creyendo que ya no necesitamos más, sino todos los días necesitados de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos duela hoy, Señor, ser vomitados por ser tibios. Que nos duela hoy, Señor, reconocer que habíamos perdido la salvación por nuestra liviandad. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no le hemos dado valor al mejor, mayor regalo inmerecido, recibido y dado a nosotros, la salvación, Señor. Hoy la atesoramos. Abrace, dígale, Señor, hoy la atesoro con todo mi corazón. Yo abrazo mi salvación hoy, Señor. Abrazo la salvación de mi familia. Abrazo la salvación de mis generaciones venideras en el nombre de Jesús. Abrazamos hoy la salvación del discipulado, de los líderes de la iglesia en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que ha llegado una vez más la salvación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque reconciliados, renovados contigo, Señor, un nuevo tiempo viene, Padre. Porque cuando la paloma, después del diluvio, pudo reposar en tierra, un nuevo tiempo vino para la humanidad. Y cuando la paloma trajo aquella señal a Noé como señal de que ya había tierra después de aquel diluvio, un nuevo tiempo vino para la humanidad. Y ese es el nuevo tiempo, declaramos en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo donde la paloma va a reposar confiada en nuestros corazones y nunca más se apartará de nosotros, porque hemos sido sellados con las arras del Espíritu en el nombre de Jesús. Y un sello nunca tiene invalidez, nunca se borra, porque somos hijos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esa enseñanza que nos has dado, Señor. Gracias porque tu iglesia la ha recibido con todo su corazón, Señor. Y porque hoy nos volvemos a aquella zarza que alguna vez llamó nuestra atención, nos volvemos a aquella zarza para ser impresionados, impactados por ti. Volvemos a las sendas antiguas donde caminábamos como niños dependientes de papá todos los días en el nombre de Jesús.
Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Quiero invitar a Ana Beiba. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. Bueno, buenos días. Qué palabra, ¿verdad? Qué bendición. Pastor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios por estos tiempos. Amén. Este es el tiempo de las ofrendas. Amén. Entonces vamos a colocar, Padre amado, delante de tu presencia, mi Dios. Hoy colocamos tus diezmos y tus ofrendas, Padre, delante de ti, mi Dios. Te clamamos para que esta ofrenda suba a ti, Señor, como ese perfume fragante a tus pies, mi Dios. Hoy colocamos cada vida, Padre, cada familia delante de ti, mi Dios, sus necesidades, pero sobre todo, Padre, hoy colocamos sus corazones, mi Dios, que sean corazones obedientes, corazones sujetos a ti, mi Dios. Bueno, vamos a la palabra que está en Proverbios 3, 9, 10, amén. Dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Amén. Esa que es el tiempo de honrar al Señor con lo mejor que tenemos, porque antes de llegar a este lugar nosotros ya teníamos preparado, amén. Y la persona que no tiene, prepare su corazón, amén, que el Señor le hará esa bendición, le hará esa provisión para el domingo o para otro día, amén. Entonces, Padre amado, hoy colocamos estas ofrendas delante de tu presencia, mi Dios. Te pedimos, Padre amado, que seas tú multiplicándolas al 100 por 1, mi Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces, Señor, que no damos por necesidad, mi Dios. La damos es por amor a ti, Señor, por obediencia, por gratitud, por fidelidad, mi Dios. Gracias, Padre, porque cada día tu amor y tu misericordia nos alcanza. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén, amén. Ahora sí, cada uno puede pasar a dar su ofrenda con gozo. Amén.